noches. Pues bienvenidos a esta última semana de esta parte de nuestro curso de evaluación curricular. Es la quinta semana en la que nos vemos y tenemos la oportunidad de compartir la información que su programa contempla para esta su materia. Pues hoy en esta semana vamos a hablar en particular de dos temas muy interesantes: la metodología para la evaluación curricular y un esquema de cómo se hace la evaluación de programas y materiales. Me voy a enfocar fundamentalmente durante este archivo de video en la metodología para la evaluación curricular, y posteriormente en el archivo de audio les hablaré de la evaluación de programas y materiales. Esto para efectos de que sea mucho más digerible y no agobiarlos tanto con este tema, que la verdad es que conlleva bastante información. Pues para iniciar con nuestro punto número 5 del programa, y agradeciendo los cuadros comparativos que durante la semana estuvieron enviando, y dentro de los cuales hay textos muy interesantes y sobre todo unas muestras de creatividad muy importantes. Reconozco particularmente quienes colocaron su mapa mental previo a la elaboración de su cuadro. Eso creo que les favorece mucho y les ayuda para poder fijar de mejor manera el conocimiento y el esquema de comparación tanto de la evaluación para fines de estrictamente el currículum como la evaluación para fines de acreditación. Creo que resultó un ejercicio bastante interesante. Les agradezco y les reconozco a todas y cada una de ustedes el trabajo realizado. Pues les decía, para esta semana vamos a ver lo que es la evaluación curricular, pero ya desde una perspectiva mucho más técnica y mucho más científica. Como se pudieron dar cuenta y como lo han revisado durante sus 4 semanas anteriores, la evaluación curricular es un proceso que ha acompañado tradicionalmente a la evaluación de la educación superior. Es decir, se ha desarrollado la educación superior respondiendo a necesidades específicas de la sociedad, se han adaptado los planes y programas de estudio, se han adaptado nuevas corrientes de pensamiento, nuevas corrientes psicopedagógicas para darle forma a cada uno de estos elementos, y de la misma manera la evaluación curricular ha acompañado estos procesos. Es decir, a lo largo de la historia la educación ha sufrido transformaciones y en consecuencia la manera de evaluar a la educación también lo ha sido. En particular, en el caso de la educación superior, hemos pasado desde modelos educativos, lo habíamos comentado hace 1 o 2 semanas, centrados en el aprendizaje, aquellos que evaluaban los conocimientos. Ahora pasamos a algunos que evalúan las competencias, y seguramente después de esta pandemia que nos ha mantenido en un distanciamiento social durante prácticamente 2 años, estaremos viendo que habrá nuevas habilidades, nuevas condiciones que se evalúen en los currículums y que anteriormente no estaban consideradas. Es decir, como pueden darse cuenta, y creo que somos afortunados al poder evidenciar y poder vivir en primera persona lo que significa un cambio de paradigma educativo y en consecuencia lo que significará un cambio en el paradigma de la evaluación educativa y desde luego en la evaluación curricular. Sin embargo, vamos a regresar a algunos procesos que le dan fundamento a la evaluación curricular, y aquí me recargo en 2 autores particularmente, en De Alba de 1991 y Díaz Barriga de 1995. En el archivo de texto encontrarán ustedes este cuadro que les voy a describir a continuación y que me parece ejemplifica de manera muy clara lo que significa la evaluación curricular. Además tiene unas ligas semánticas muy interesantes que me gustaría que revisaran. Finalmente, para definir a la evaluación curricular, podríamos entender que es un proceso sistemático y permanente que comprende algo muy importante, y aquí haremos un énfasis un poco más adelante: la búsqueda de información. Es decir, evaluar conlleva, les decía, obligadamente la emisión de un juicio de valor sobre determinada información, e iremos desagregando durante los siguientes minutos a qué me refiero con información. Recabamos información acerca de los procesos de enseñanza-aprendizaje y de su organización y análisis. ¿Para qué? Para conocer las competencias de egreso y los niveles de desempeño. El obtener esta información y revisarla nos permite diagnosticar y tomar decisiones. ¿Qué más vamos a evaluar revisando la información? Bueno, también vamos a revisar la metodología didáctica y estrategias que los profesores o las instituciones implementan para lograr una formación integral.
¿Qué buscamos con esta evaluación? ¿Qué buscamos al revisar esta información y al emitir un juicio de valor sobre ella? Bueno, les decía, diagnosticar y tomar decisiones. ¿Para qué? Para poder actualizar los currículums, como seguramente sucederá en los siguientes años respecto de lo que hemos vivido, o bien para plantear reformas curriculares, que creo que es en este espacio en donde estamos. ¿Qué seguirá después de una evaluación curricular de estos programas que hemos estado viviendo? Ahorita hacemos algunos ejemplos. Muy probablemente llegamos a los rediseños curriculares. Para hacer un poco de resumen del cuadro anterior, podemos entender que las evaluaciones de currículum buscan, en lo general, identificar y valorar las formas en que se articula el currículum, es decir, aquella manera en la que se acomodan los diferentes elementos del currículum que vimos en la sesión anterior, respecto de aquello que efectivamente está sucediendo en la realidad. Y aquí podríamos traer al recuerdo algunas situaciones como el currículum formal, el real y el oculto. Esto es lo que vamos a evaluar, cómo aquello que está documentado, aquello que está plasmado, pensado, diseñado y proyectado, es posible desarrollarlo en la práctica, revisarlo, implementarlo y posteriormente evaluarlo. Es decir, esta información no serviría de nada si no la procesamos, la presentamos y nos sirve para la toma de decisiones. Es decir, el segundo nivel, después de la obtención de la información a través de estos insumos que hemos señalado, es tomar decisiones basadas en la información que nos permita conducir a una mejora institucional. Es decir, revisamos y evaluamos siempre para mejorar, ya sea en cuanto a la dimensión interna o externa del currículum, en cuanto a planes y programas de estudio, en cuanto a la forma de implementar, en cuanto a infraestructura educativa, en cuanto a modelo educativo, en cuanto a calendario, en cuanto a materiales y elementos para el estudio, en fin, podríamos desarrollar varias cosas. Como les decía, la evaluación curricular ha evolucionado a lo largo de la historia de la educación. Y por lo tanto ha desarrollado ya durante muchos años de su práctica algunas metodologías muy especiales y muy específicas que, si bien algunas son traídas de los modelos industriales, y lo vamos a ver un poco más adelante, algunas de la psicología, algunas de la pedagogía, la evaluación curricular tiene unas condiciones muy particulares. Ya ha hecho uso de métodos y técnicas e instrumentos en donde podemos emplear enfoques cuantitativos, es decir, medir cosas con respecto a una tasa numérica, es decir, en escalas de números, y también cuantitativos, es decir, cualitativos era al revés y cuantitativos los que nos permiten tasar numéricamente. Cualitativos cuando buscamos el cumplimiento o no de una semejanza, el cumplimiento o no de un parámetro previamente definido, es decir, buenos, malos, calificados del 1 al 10, diferenciales semánticos, en fin, podríamos encontrar ahí una serie de condiciones. ¿Qué métodos ha encontrado la evaluación educativa para obtener esa información y poderla clasificar bajo alguno de estos métodos? Bueno, pues tenemos encuestas, experimentos, estudios de caso, análisis documentales, comités de pares, como lo pudieron ver en la evaluación para efectos de acreditación, rúbricas, metodologías de observación directa, cuestionarios, instrumentos estandarizados, pruebas objetivas de rendimiento académico sobre los alumnos, entrevistas a los docentes, análisis de trayectorias, es decir, la trazabilidad de los alumnos, qué aprendieron, qué no aprendieron, en qué tiempo lo aprendieron, qué competencia desarrollaron, en fin, todos estos elementos que permiten producir información, o más bien procesar la realidad y meterla en algún cúmulo de información, es lo que ha desarrollado la evaluación educativa para poder mantener en funcionamiento el sistema educativo nacional. Si hiciéramos un zoom back, es decir, si viéramos desde un poco más arriba el tema de la evaluación curricular, nos podríamos dar cuenta que se asemeja mucho al proceso de las evaluaciones educativas. Es decir, cuando hablamos de evaluaciones sobre los modelos educativos, sobre la educación o sobre el mismo sistema educativo de un país, nos podemos dar cuenta que se parecen mucho. Es decir, revisamos para qué enseñar, qué estamos enseñando, en qué momento lo estamos enseñando. Sin embargo, al hablar del currículum, les decía, hace rato hicimos un zoom back para poder visualizar desde lo grande. Vamos a hacer un enfoque mucho más en corto para poder revisar ya la parte curricular. En eso consiste en mucho la evaluación del currículum. Con esto me gustaría que ya quedara claro con los trabajos que han desarrollado en las 4 semanas anteriores y este último, que entendiéramos y que pudiéramos definir que la evaluación curricular es un proceso metodológico
ordenado, sistemáticamente planeado, enfocado a obtener información tanto cuantitativa como cualitativa que nos facilita la toma de decisiones para mejorar el currículum, para redefinir el currículum o para tomar decisiones sobre la mejora institucional. Esto que acabo de señalar podríamos definirlo a grandes rasgos como nuestra definición propia, aquella que con lo que han ustedes mostrado en sus trabajos, lo que hemos leído y lo que hemos podido compartir, estaríamos cerrando como una definición de evaluación curricular. Ahora sí, ya que tenemos claro qué es la evaluación curricular y que hemos revisado todo un bagaje, un respaldo metodológico y técnico de lo que significa, vamos a entender que existen varias líneas para poder evaluar el currículum. Y aquí podríamos clasificar a los modelos de evaluación curricular en dos vertientes. En primer lugar, en los analíticos, que tiene a su vez 4 vertientes o subvertientes, y los modelos globales interpretativos, que de acuerdo a los autores que he ocupado para desarrollar particularmente esta sesión, tiene un solo subvertiente. En primer lugar, como dentro de los modelos analíticos, encontramos el modelo CIPP. Este es el acrónimo de sus iniciales: contexto, insumo, proceso y producto. Este modelo permite delimitar, definir y obtener información útil para valorar y ponderar decisiones alternativas. Estas decisiones que obtenemos a partir de revisar la información pueden ser tomadas para planear, estructurar, implementar o rediseñar currículums en los programas académicos. Esto, si ustedes lo revisan, podrían hacer una semejanza con el ciclo de Deming, en donde hay un círculo, una suerte, se presenta un diagrama en una suerte de círculo, en donde es el contexto, el insumo, el proceso y el producto, y otra vez se va repitiendo. De esta manera se puede evaluar el currículum, es decir, si lo que estamos evaluando lo colocamos al centro y le aplicamos esta metodología de contexto, insumo, proceso y producto, podemos obtener la información que estamos buscando para evaluar nuestro currículum. La siguiente subvertiente de los modelos analíticos es el modelo de referentes específicos. Este modelo nos permite identificar los elementos que deben evaluarse, es decir, es un modelo con tiros de precisión, que identifique exactamente qué es lo que quiere medir y en dónde lo quiere medir. Esto nos sirve para calcular la necesidad y la pertinencia de la información que debe obtenerse. Es decir, no hacemos grupos de enfoque para que nos cuenten los alumnos lo que están pensando sobre su educación. Hacemos grupos de enfoque en particular sobre los egresados que están trabajando en algo relacionado con su carrera, para saber si obtuvieron o no las competencias en particulares. Es decir, un estudio de egresados se focaliza mucho más allá de simplemente un grupo de enfoque para conocer lo que piensan los alumnos. El tercer modelo la tercera vertiente de los modelos de evaluación curricular en su vertiente analíticos es algo que ustedes ya han revisado con anterioridad. Aquel que tiene que ver con sus vertientes internas y externas, ya sea donde venga el origen de las preguntas, es decir, puede ser que institucionalmente se determine conocer cómo estamos avanzando en el currículum, que esta es una vertiente muy interesante, lo que ha sucedido internamente, particularmente en tiempos de pandemia. ¿Por qué? Porque muchas instituciones, como es particularmente el caso de la nuestra, pues se revisó desde adentro y se determinaron cuáles eran las mejores maneras de continuar en cierta normalidad el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es decir, lo que podemos o lo que pudimos evidenciar en los 2 años anteriores es que no hubo una política pública que delimitara o que estableciera cuáles iban a ser las directrices para poder dar continuidad a los procesos educativos en todos los niveles, y la educación superior no fue la excepción. En este caso, la institución, particularmente la nuestra, desarrolló una evaluación interna para conocer fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, para poder saber cuáles eran las líneas a tomar. Y entonces, en un ejercicio sui generis y de manera muy express, en un lapso de tiempo muy corto, tuvieron que tomarse decisiones que hemos estado evaluando continuamente desde este lado de la institución. Es decir, saber si está funcionando, si no está funcionando, en qué estamos fallando, en qué están fallando los alumnos, qué tanto la tecnología se está adaptando a la forma de trabajo de las licenciaturas y los posgrados. Es decir, hubo una evaluación interna que nos permitió tomar decisiones. A eso se refiere esta vertiente. Cuando hablamos del modelo focalizado, hablamos también, es la última de estas vertientes, nos permite identificar y organizar a las personas que toman decisiones y a los usuarios que esperan información por medio de preguntas a realizar específicamente para luego tomar decisiones.
Es decir, una evaluación del currículum focalizada en los docentes nos permitiría tomar decisiones específicas sobre las políticas, directrices o normas que les afecten directamente. Pienso y regreso otra vez al tema de la pandemia. Si les preguntamos a los docentes de la licenciatura en cualquiera que ustedes elijan de nuestra universidad si prefieren trabajar en línea o trabajar de manera presencial, obtendríamos una información. La que obtengamos le permitiría a la institución tomar decisiones para valorar. Si el 80% de los docentes prefiere trabajar en línea, entonces podríamos tomar una decisión curricular que nos lleve a vaciar nuestros contenidos en una plataforma de administración del aprendizaje y entonces continuar por ese lado. Si por el contrario el 80% de los docentes prefieren trabajar en la presencialidad, entonces tendríamos que descargar un poco el nivel de carga tecnológica para centrarnos en esto. ¿Qué podríamos identificar en esto? Bueno, pues que hay muchas alternativas y hay diferentes tipos de planes y programas. Algunos se facilita su mediación tecnológica y otros definitivamente tienen que trabajarse en la presencialidad, en la cercanía que proporciona el aula. Y pienso particularmente en algunas materias, algunas actividades que tienen una carga muy importante de conocimientos procedimentales, de cosas que los alumnos tienen que hacer y cuya evidencia de conocimiento se traduce en un resultado material. Es decir, imaginemos que estamos pensando en la carrera de diseño gráfico y que los alumnos tienen que aprender a manejar la máquina de serigrafía. Desde la distancia sería imposible evaluar su capacidad y su competencia en virtud de que pues, muy pocas personas, creo, a pesar de que estudien diseño gráfico, tendrían una máquina de serigrafía en su casa. Situación que sí proporciona la institución y que del desempeño que tuvieran en particular sobre ese punto, el docente podría evaluarles. Entonces, por ahí va esta parte de los modelos de educación, de evaluación. Finalmente, el modelo, dentro de los modelos globales interpretativos, tenemos el modelo iluminativo. Esta vertiente de la evaluación es muy singular porque tiene un enfoque cultural, sociológico. No hay preocupación por el análisis de los componentes ni una explicación de los fenómenos, sino simplemente una interpretación de la información. Es decir, esta es muchas veces la evaluación que se realiza por parte de quienes no están inmiscuidos en la política pública de educación o quienes no son agentes ni protagonistas ni de cambio en la educación. Es el juicio que se hace sobre cómo está funcionando la educación. Y les pongo aquí un par de ejemplos. Y por eso se llama modelo iluminativo, porque asume que el que emite el juicio tiene una iluminación que le permite opinar con calidad sobre determinadas cosas, incluso sin estar inmiscuidos dentro del tema. El ejemplo aquí es muy claro. ¿Qué piensan los papás, los padres de familia, papás o mamás, respecto de la educación en tiempos de pandemia en el caso de la educación primaria y secundaria? Bueno, pues el juicio al que sometieron a los modelos educativos los papás es, pues tienen que aprender los maestros a dar clase en línea. O los maestros no enseñan nada. O es muy fácil dar clase, solamente que ahora los maestros no van. Ese juicio que se hace evaluando la calidad o no del currículum, de la educación o de los modelos y de los planes y programas de estudio es una vertiente iluminativa, es decir, muy pocos están inmiscuidos dentro de todo lo que implica una secuencia didáctica, la aplicación de un plan, un programa de estudios, aprendizajes esperados, resultados y evaluación. Sin embargo, muchas personas consideran que se puede evaluar simplemente viendo el contexto desde afuera, es decir, haciendo análisis o juicios sociológicos que no responden precisamente a estas técnicas ni a este rigor metodológico que implica la evaluación curricular y al que nos sujetan tanto a los docentes como a los alumnos. Es decir, cuando los papás dicen, pues yo no sé por qué aprende mi hijo si todo el día se la pasa en la computadora, estaba todo el día en la clase, entonces algo no está funcionando, o mi niño no aprende o la escuela no sirve. Ese es un juicio iluminativo, es decir, es una evaluación que se hace sin conocer todo el contexto teórico-metodológico que respalda un proceso curricular. Con eso yo estaría cerrando estos modelos de evaluación curricular, recordando este es el modelo SIP, contexto, insumo, proceso y producto, el modelo de referentes específicos, el modelo de evaluación externa e interna, el modelo focalizado y el modelo iluminativo.
pasaría entonces a una parte muy interesante, que es la evaluación del currículum desde el modelo naturalista o desde la teoría naturalista. Los modelos analíticos que hemos señalado con anterioridad son modelos que tienen un rigor metodológico que está fundamentalmente basado dentro del paradigma científico positivista, es decir, establecen relaciones de causa y efecto. Si realizamos determinada actividad, entonces obtenemos determinado resultado. Si modificamos nuestro primer insumo, podemos obtener un diferente producto. Es decir, es una lógica de causa y efecto, una lógica de acto y consecuencia. Ese es el paradigma positivista de la evaluación. Sin embargo, hay una manera de evaluar el currículum desde una perspectiva naturalista. Este modelo, haciendo uso de la misma información que en ocasiones se tiene disponible para la evaluación desde el modelo positivista, la revisa y la entiende como un todo. La entiende no como una parte aislada, sino como un conjunto de relaciones que se establecen entre todas las cosas y que ocasionalmente no es posible evaluar, no es posible medir o cuantificar desde la simple óptica de la causa y el efecto. Este paradigma naturalista no es tan anterior, así no tiene tantos años, es de finales de los 80s, principios de los 90s, y bueno, entiende que el paradigma naturalista al respecto de evaluar el currículum se refiere que hay tantas realidades como aulas, como personas, como docentes o como relaciones existentes entre estos puede haber. Si lo vemos desde una óptica mucho más abierta, podríamos pensar que es el paradigma ideal para lograr excelentes resultados en la evaluación educativa. Y les pongo ejemplos muy concretos. Podríamos revisar en algunas ocasiones el mismo programa de estudios en la misma institución y en diferentes años lectivos, es decir, generaciones de una, generaciones de otra, cohortes, como se les llama al grupo de alumnos que participan de una misma generación en una misma temporalidad, y podríamos revisar que aún con eso hay diferencias. Los mismos maestros, el mismo programa, la misma institución, y aún así, año con año hay diferencias. ¿A qué se refiere esto? Bueno, justamente a la naturaleza de quienes intervenimos en el proceso educativo. Esta perspectiva o este paradigma naturalista entiende que lo que está en el centro de la evaluación no es algo estático ni fijo, sino son personas. Y en esa condición, la naturaleza de las personas nunca es estática, es cambiante. Y tal como algunas personas pueden reaccionar de una forma a un estímulo, habrá personas que reaccionen de manera diferente. Entonces, este modelo o este paradigma naturalista de evaluar el currículum se sale un poco de la condición para poderlo revisar en su integralidad y valorar qué es lo que es factible contra lo que es posible o contra lo que es deseable. Es decir, podríamos entender que tiene líneas similares a los modelos analíticos, pero que sin embargo no está exento de considerar, insisto, que lo que se está revisando son seres humanos, son personas cuya naturaleza, de ahí el nombre, tiene condiciones diferentes y cambiantes. Con esto yo estaría cerrando nuestra sesión del día de hoy y recordarles que para concluir su curso con un valor de 40% de su evaluación, pues tendrán ustedes que explicar a través de un video similar al que ahorita estamos realizando algunos de los modelos de evaluación curricular. Tienen ustedes toda la información para hacerlo. Yo les pediría que aquí podríamos hacerle de dos formas. Ustedes pueden subir un documento PDF en donde esté incluido el link para que yo revise su video en la plataforma de YouTube o pegarlo directamente como texto dentro de la respuesta. Les daré las dos posibilidades a la hora de desarrollar su actividad o proyecto final. Si en el inter de esta semana tienen alguna duda, yo les pediría respetuosamente que lo hicieran a través de la plataforma para poderles responder. ¿Cuánto debe durar el video? Bueno, pues yo creo que con 10 minutos como mínimo estaría considerando su video como cumplido, y a partir de ahí, bueno, verificar el dominio que tengan ustedes tanto de la herramienta tecnológica como su capacidad de interactuar respecto de lo que se estén ustedes grabando y la preparación previa que tengan como dominio y como evidencia de que han ustedes recorrido este camino juntos en su materia de evaluación curricular.
En todos los casos estaré yo siempre a la disposición de hacer alguna aclaración. Si tienen algún problema tecnológico, yo les pediría que lo previeran con las suficientes condiciones, que hicieran lo adecuado para que su video tuviera la calidad que ustedes pueden mostrar, y que creo en el curso anterior ya me demostraron de lo que son capaces. No tengo duda en que tendremos excelentes videos, y que bueno, en su momento podremos estar compartiendo y revisando los videos. Creo que esta vez, para poder cerrar adecuadamente nuestro curso, les pediría que al final les estaría yo retroalimentando con un compilado de los links de los videos de todos los elementos del grupo, para que pudiéramos revisarlos y con ello durante la última semana retroalimentarnos todos de manera responsable. Y bueno, pues con esa condición yo estaría cerrando este video del día de hoy. Les agradezco mucho su atención, que tengan una excelente semana, y les pido por favor la mayor de las puntualidades en la entrega de su video, para que me den la oportunidad de revisarlos con todo detenimiento y ser lo más objetivo posible en sus calificaciones. Que tengan excelente semana. Muchas gracias.